Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes todos los miércoles en riguroso y directo a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio con ustedes, con nuestros contertulianos. Esta noche nos acompaña don José Suárez por el Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Pepe? Muy bien, gracias, muy bien. Por la formación política Nueva Canaria nos acompaña don Onofre Jerez. Buenas noches, Onofre. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Onofre? Bien, bien. Por parte de Coalición Canaria nos acompaña don Jonay López. Buenas noches, Jonay. Buenas noches, ¿Cómo Paco. estamos? Muchas gracias. Aquí estamos, iniciándome en esta tertulia y, como a mí siempre me gusta decir, un espectador que le gustaría también participar. Y por parte del Partido Socialista Obrero Español nos acompaña don Francisco González. Buenas noches, Paco. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Darle la bienvenida al compañero que se incorpora a la tertulia, pues siempre es bueno de que se incorpore a la nueva y sustituyéndonos a nosotros que estamos ya. Nosotros, yo digo a mí, ¿no? Particularmente, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a entrar en materia porque el tiempo corre y es, como dice, el tiempo en televisión es oro. Y vamos a entrar con el primer tema que queremos tocar esta noche. Y es una de las demandas que ustedes han visto constantemente en las entrevistas que hacemos en esta casa, por parte sobre todo de aquellos grupos de la oposición, donde dice que a la hora de presentar mociones en diferentes instituciones, hablamos de las más cercanas, ayuntamiento o cabildo, son mociones que se llevan y se aprueban unánimemente, pero el paso siguiente, el seguimiento de esas mociones, se desarrolla esas mociones o se hace y se aprueban de cara a la galería para que el ciudadano de a pie vean la buena voluntad política, pero a la hora de desarrollar esas mociones la dejamos a veces, se olvidan de ellas. Queremos empezar con este tema y la pregunta es que es real. ¿Realmente son conscientes, en este caso, de esas mociones que se aprueban en las diferentes instituciones y por qué no se desarrollan las mismas? Don José Suárez. Bueno, las mociones siempre son intenciones políticas, lógicamente, son propuestas que hace la oposición al gobierno. La oposición tiene 4 mecanismos para participar en el Pleno. Una es las mociones, otra es los ruegos y las preguntas y otras son las comparecencias, ¿no? Bueno, entonces cada grupo político pues se marca una estrategia, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, del Ayuntamiento de Telde. Hay grupos políticos que no presentan prácticamente propuestas, mociones. Hay otros grupos políticos que lo que hacen es intentar denunciar y buscar si hay algo para llevar a los juzgados. Hay otros grupos políticos que presentan mociones que no tienen nada que ver con nosotros aquí en Telde, que tienen que ver con el pueblo palestino y el pueblo israelí, con la resolución de la ONU con respecto al Sáhara, que yo no digo que eso esté mal, ni mucho menos, y yo no le tengo que afear lo que hacen otros. Cada uno hace lo que cree y entiende que debe hacer como grupo político, ¿no? Nosotros, el grupo del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Telde, en los 22 meses aproximadamente que llevamos de gobierno, 20 meses aproximadamente, 21 meses que llevamos aproximadamente en el gobierno de Telde, hemos presentado más de 40 mociones y yo creo que más de 80 o 100 escritos solicitando ver expedientes, solicitando que se le arregle unos baches que tiene un ciudadano, solicitando que se le arregle unos bombillos que no le encienden, en fin, algo, presentando propuestas y escritos al gobierno municipal. Y en las mociones, pues, las últimas mociones, por ejemplo, que hemos presentado, una es la del centro de día, que se aprobó por unanimidad y bueno, y parece ser que al final todo el Pleno la aprobó y parece ser que va media resuelta el tema del centro de día de Taliarte, de los mayores de Taliarte. Presentamos también otra, yo estoy hablando de las últimas, ¿no? Por ejemplo, con respecto al parque aeroportuario, que tiene el consorcio del parque aeroportuario que lidera el Cabildo, o lideraba el Cabildo, el Ayuntamiento de Ingenio, el Ayuntamiento de Telde. Esa es una moción que presentamos y al final no tenemos ni idea. Es cierto, lo que tú dices es cierto, que muchas mociones pues no nos olvidamos. Presentamos una moción también para una actuación de un plan integral en el Valle de Ginamar. Uno de los acuerdos que pedíamos, y se aprobó por unanimidad también, uno de los acuerdos que pedíamos es que se pidiese por parte de la señora alcaldesa una financiación de alguna manera
muy especial al gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria, que participara para hacer una actuación integral en el Valle de Ginama, en los espacios públicos del Valle de Ginama, los espacios públicos que están muy deteriorados, ¿no? Bueno, es cierto que cuando la visita oficial que vino el presidente del gobierno de Canarias a Telde, la alcaldesa le propuso eso, pero ya no sabemos más nada, es lo que dice, no sabemos más nada, ¿no? No se nos llama, no se nos dice las negociaciones, qué obstáculos hay para eso. Presentamos mociones que nos piden diferentes colectivos de nuestro municipio, tanto sea sociales, empresariales, deportivos, culturales, colectivos que nos piden ayuda y presentamos mociones para, no sé, para adecentar su barrio, deficiencias que tiene su barrio. Nosotros presentamos las mociones y tampoco, muchas veces ya de eso más no se habla. Es cierto que las mociones, cuando llevan un gasto económico, tienen que estar valoradas, pero lógicamente no somos nosotros quienes tenemos que valorarlas, ¿no? Pero que nos digan, como mínimo que nos digan. Pero ahí es una falta de responsabilidad, porque yo si presento una moción tengo que saber si es viable que se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Claro, pero nosotros Pues, vamos a un barrio y vemos para que se instale la NASA en Telde. Y vemos toda la suciedad que hay en un barrio, vemos que todos los parterres están todos destrozados, nosotros presentamos una moción para que se le repare eso a esos vecinos. Lo que pasa es que ya después nosotros pues no nos llaman, no nos dice esto está así, esto no se puede hacer porque no hay partida, porque claro, eso hay que hacerle un seguimiento, se le debe hacer un seguimiento. Aquí hubo un partido político que quería presentar una moción, al final no creo que la presentó, una moción para que se creara una mesa y las mociones darle de alguna manera salida, ¿no?, a eso que estás comentando. Al final no se ha hecho. Y esto yo no digo que lo esté haciendo este gobierno, se ha hecho casi siempre, ¿no? Se ha hecho casi siempre. Pero este gobierno sigue de la misma manera, ¿no? De hecho es que nosotros presentamos muchos escritos y la mitad no nos contestan. Por eso que esa es la dinámica que tenemos nosotros en nuestro municipio. Don Ono Freire. Bueno, la moción pertenece a la parte declarativa del Pleno. Para que nos entienda, declarativa quiere decir que son posicionamientos ideológicos, son visiones también de cómo se entiende la sociedad en alguna medida por parte de los diferentes partidos políticos y también porque, claro, las mociones podríamos hablar de ciertas clasificaciones, ¿no? También puede haber mociones sobre problemas concretos que tiene la ciudadanía y también con, digamos, implicación que Telde no vive fuera del mundo, la posición que Telde debería tomar sobre cuestiones internacionales como gran ciudad que es también. Por lo tanto, mociones hay de todo tipo, pertenecen a la parte declarativa, no es obligatorio su cumplimiento, pero sí que es verdad que en el desarrollo de la calidad democrática es tremendamente interesante que las mociones se le den respuestas positivas o negativas en función de la posibilidad de atenderlas a la oposición, porque yo al menos entiendo que la oposición tiene votos detrás, tiene una representación y en esa línea hay que cuidar muy mucho, bajo mi punto de vista, que cuando uno subestima una moción está subestimando a un porcentaje importante de votos o de personas, perdón. Los votos andaríamos en una digamos disquisición cuantitativa que no nos corresponde. Yo no soy de los que critican una moción porque atienda a temas internacionales o a temas del Estado español o atienda a temas concretos de un barrio. Yo creo que todas tienen un hueco en el Pleno, en el Salón de Pleno. Con respecto a la dinámica de las mociones en Telde, sí que es verdad que nosotros estamos esperando por el reglamento de funcionamiento del Pleno. Sí que es verdad que Telde, la Administración Pública de Telde, tiene muchísimos problemas de orden de procedimientos administrativos, de orden de competencia, de orden de infraestructura y probablemente a estas cuestiones declarativas no se le ha prestado la atención oportuna. Pero no es cierto que no se le haga caso a la oposición. Eso también hay que decirlo, porque por ejemplo, cuando el Partido Popular habló del plan integral del barrio de Ginamar, que ya el gobierno estaba iniciando cuestiones, se está trabajando en la actualidad. Todavía, evidentemente, estamos en fase de elaboración con el gobierno de Canarias, y, bueno, pues se ha atendido una inquietud que compartíamos. Cuando se ha hablado en un momento determinado de mociones que atienden al asfaltado de un barrio, pues
casi hemos asfaltado en función de lo que decía muchas veces la oposición y lo que también decían los ciudadanos. No hemos sido... tenemos muchos ejemplos de la moción del centro de día. El centro de día de Trallarte, pues se plantea, nosotros lo único que intentábamos era ordenar las competencias, que las competencias propias e impropias fuesen, teniendo en cuenta que no se perdía el servicio, pero la oposición quería el 100% de la financiación y que la gestión siguiera siendo parte del municipio, a pesar de que luego esa infraestructura o ese servicio está en función de la red insular de atención sociosanitaria. Bueno, pues se ha cumplido, se ha hecho la gestión con respecto al Cabildo de que financie el 100%, se ha hecho la gestión con que se escuchen a los trabajadores para poder reorganizar aquello y hacerlo de la forma más eficiente al menor coste posible, y se ha hecho. Es verdad que probablemente haga falta una mesa de resolución, de feedback a quien plantea las mociones, para que, pues mira, esta moción, estamos en este camino y en este camino. Es cierto que se puede mejorar, son muchos los problemas que tiene la administración pública teldense, pero yo creo que son muchos los ejemplos de que se han hecho las cosas que han planteado. En este caso, esta moción última que comentaba también Pepe, y en muchos casos el gobierno ha rectificado sin ningún tipo de problema y ha hecho las cuestiones en función de... Hemos coincidido en muchas mociones, que con el camino, ahora no es que las tenga apuntadas, pero sí que recuerdo de infraestructura deportiva presentada por el Partido Popular, del Plan Integral de Ginamar, y en ello estamos. El ARU es un primer principio de ese plan. Creo que Telde más o menos yo pondría un aprobado de que cumplimos las mociones. Otra cosa es que falta el diálogo político entre oposición y gobierno para, mira, esta moción que presentaste hace 3 meses, pues mira, está así, así, así. Probablemente tengamos que mejorar en eso. Pero yo, en descargo del gobierno, digo que son muchos los problemas, pocos los recursos y bueno, y vamos saliendo poco a poco. A lo mejor en febrero del año 18 estamos hablando de un edificio administrativo nuevo, con una reestructuración del personal nueva, y probablemente este tipo de retos, que yo no digo que no sean importantes, pero son secundarios frente a esto, se puedan mejorar. Los Jonay. Yo creo que el concepto está claro, ¿no? Es algo a lo que yo creo que no hay que debatir, todos más o menos pensamos lo mismo, lo que significa una moción y dónde hay que encajarlo dentro de un pleno. Pero sí que es verdad, a mí me gustaría incidir con respecto al tema de la dinámica. No se nos escapa que de hace un tiempo para acá, no sabría decir en realidad qué tiempo, podríamos irnos a lo mejor a la anterior legislatura. Parece ser como que los partidos políticos estamos más preocupados en incrementar el orden del día del Pleno con un número de mociones, ¿no? Entonces, parece que vale más el número de mociones que presentas y no la calidad del debate político que tiene esa moción. Lo digo porque pues hay partidos políticos que parecen evitar otro tipo de órganos, como pueden ser honores y distinciones, e introducen a lo mejor en mociones el hecho de poder nombrar a alguien con una condecoración, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay que determinar por parte de los partidos políticos utilizar los órganos correspondientes y no expresar ese momento de debate que a lo mejor puede servir para otra cosa. Aparte, a mí me gustaría nombrar o definir una palabra como moción enlatada, ¿no? La moción enlatada es la que viene pues desde arriba, esa moción en la que un partido político dirigido pues desde otras esferas pues tiene la obligación de tener que meter una moción que es presentada en otras esferas, para la redundancia, y pues y a lo mejor indirectamente cambia la ciudad de Telde, pero no parece el debate político no permite ver un beneficio en esa moción, ¿no? Incluso hasta destinando un tiempo que a lo mejor se podría aprovechar para otro tipo de cosas. Por poner un ejemplo, y ahí está a lo mejor el rigor del partido político que llega a presentar esa moción. Por finales del 2015, en este nuevo mandato,
un partido político presenta una moción enlatada, permítanme decirlo, enlatada, para evitar utilizar en los parques y jardines un herbicida que hacía 3 años que la ciudad de Telde ya no se utilizaba. Presenta en el pleno eso, y se ven lógicamente que después un concejal de parques y jardines le comenta, oye, hace 3 años que ya no se utiliza. Entonces, estamos ante esa falta de rigor o esa preocupación por la cantidad y no la calidad. Y ya si hablamos ya de la utilización de las mociones para mover masas, es decir, para generar crispación y poder perder incluso la rigurosidad del salón de pleno, en el cual vemos cómo se montan verdaderos follones en el salón de pleno por el público asistente, por esas masas que, bueno, que vamos a decirlo claro, los partidos políticos mueven para apoyar esas mociones, pues yo creo que genera una falta de respeto a lo que es una moción. Entonces, en este sentido, es algo que yo creo que los partidos políticos tienen que tener en cuenta. Si es verdad que más allá de ser lo que es, pues lógicamente hay que hacerle un seguimiento y hay que intentar conseguir la medida de las posibilidades que se lleven a cabo, ¿no? Porque teóricamente redunda en el beneficio de esta ciudad. Pero sí es verdad que los partidos políticos debemos, yo creo que todos, debemos hacer una autocrítica para ver qué es lo que presentamos, en qué calidad lo presentamos y lógicamente que sea redundante para la ciudad de Telde principalmente y lógicamente para el resto del territorio. Don Francisco González. Bueno, yo en el tema de... Yo creo primero que la moción es la voz de un barrio o de una calle o de un pueblo o de alguien que transmite a la parte política, a la parte que ha elegido para que lo diga en su propia voz, ¿no? Por tanto, yo no estoy de acuerdo, Pepe, que una moción sea una intención política. Yo no creo que sea una intención política. Yo creo que una moción es algo verdadero. Yo sí creo, irrealizable. Yo estoy hablando siempre con sentido común. Si presentamos las mociones con sentido común, si se presenta, hablo desde mi experiencia, ¿vale? Desde mi experiencia en dicho tema, ¿no? Luego está la voz que se le da a esas mociones por parte del grupo de gobierno, ¿no? O se tapa o se entierra y se realiza, se vota en contra. Porque los he escuchado a ustedes tres y yo no he escuchado cómo se sacan esas mociones adelante, si no se dejan, se anulan, no se votan a favor o se votan a favor, o sea, no así. Normalmente por estrategia política, el grupo de gobierno mayoritario pues no te aprueba una moción a no ser que sea ya de libro, ¿no? O sea, que sea de libro y dice, mira, esto no puedo votarlo en contra porque entonces tenemos aquí el guirigay, ¿no? Por tanto, vamos a la raíz de las mociones y el sentido que tienen las mociones. Y luego, tú hablabas de las mociones estas que vienen mandadas desde arriba hacia abajo. Yo sí creo que todas las mociones deben ser estudiadas y revisadas, inclusive porque yo pertenezco a un partido a nivel nacional y si es verdad que se presentan por parte del Partido Socialista en todos los 8.000 no sé cuántos municipios que hay en 800 que hay en España, 8.000 y pico que hay en España, pues nos dicen, oye, hay que presentar esto porque esto para que la gente sepa lo que estamos haciendo en el Parlamento a nivel de España, ¿no? Por tanto, sí, yo no digo que sean enlatadas o que sean mociones, no. Sí es verdad que hay que revisarlas por si acaso, que en ese lugar se esté dando otra situación. Eso yo lo he constatado y yo no he presentado mociones que me han venido y dicen, mira, pero aquí nosotros no nos cabe, porque vivimos en un pueblo y estamos en un ámbito donde esto puede ser para una gran ciudad, pero aquí nosotros esto no ni lo vivimos ni no cabe, ¿no? Por tanto, sí creo que se debe, pero todas las mociones yo creo que es el sentir de una parte, de un pueblo, o de una ciudad, o de donde estemos, ¿no? Y la voz. Y luego está la responsabilidad de sean realizables o que no sean realizables. Si es verdad, tú hablabas del reglamento de los plenos, la base, la madre de todas las batallas, porque el reglamento de los plenos, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Agüime lo presentó en las 2 legislaturas. Cogió el mismo de la primera legislatura y lo presentó en la segunda legislatura y tuvo el mismo resultado, ¿sabes? O sea,
supermayoría del grupo de gobierno y abajo con el reglamento. Un reglamento que intentaba ser participativo para que la oposición, en muy minoría, ¿no? Con mucha minoría, pues tuviera esa, inclusive las mociones que presentaba la oposición se colgaran en la página web, aunque no se votaran a favor, porque esas otras. Estamos hablando de la información que se le da al ciudadano, porque al ciudadano no le llega. Vamos a un salón de pleno, yo no sé, aquí en Telde no conozco, pero en Agüime te encontrabas en un pleno que iba el último lunes de cada mes, la misma persona, una o dos personas, a un salón de pleno vacío, solo iban cuando el grupo de gobierno tocaba la corneta porque había algo específico que interesaba que estuvieran en el pleno, o alguna iniciativa del grupo de gobierno, alguna moción que tuviera que era iniciativa del grupo de gobierno, para tocaba la corneta y estaban allí los que tenían que estar en el salón de pleno. Por tanto, aquí hay muchas variantes que el ciudadano no se entera. Y la oposición, desde la oposición, yo entiendo que presentan las mociones, las que sean. Hay algunas que son locuras, sí es verdad, he escuchado algunas locuras. Yo he intentado siempre, tenía otro compañero, Santiago Plata, que siempre decía, vamos a presentar cosas realizables, no locuras, realizables, algo que se pueda, ejemplo, ustedes han hablado de ejemplos aquí, ¿no? Yo puedo contar un ejemplo. Nosotros presentamos, en el año 2004, 2005, 2006, presentamos para aminorar la marcha de los coches, los badenes estos que ahora están tan de moda en cada uno de los pueblos de Gran Canaria, ¿no? Y lo presentamos y no existía, solo existía creo que en una calle en Maspalomas por esa época, y lo presentamos y fue un rechazo frontal y absoluto en el municipio de Agüime, por el Rocagüero. Fue un rechazo frontal y absoluto, ¿no? Que no sé qué, y que eso no puede ser, contra, va, fuera. Al año estaban puestos los badenes. Al año estaban las calles cuando se estaban partiendo. Esa es la gran, digamos, la gran mentira, ¿no?, de la política. Oye, las ha presentado. Nosotros nos preocupábamos en la medida de la infraestructura, de lo que puede, desde la oposición y del grupo minoritario, ¿no?, pues informar a la zona, al pueblo, oye, mira, esto ha presentado el Partido Socialista. Esto ha dicho que esto es, para minorar, sobre todo en los colegios. El compañero es profesor de instituto, por tanto, le preocupaba que en los colegios pues hubiera las velocidades que iban los coches, pues va a minorar por el tema de que ahora está, ahora me lo encuentro hasta en cualquier calle, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que, no se le da voz a esas mociones. Y yo entiendo, y los reglamentos, que luego los reglamentos del Pleno, que tienen una incidencia y una importancia, que yo no creo que haya muchos ayuntamientos con el reglamento aprobado, que tendrán, se rigen por la ley de régimen, por el ROF general de bases locales. Por tanto, el reglamento, cuando presentas un reglamento participativo, oye, para meterle enmiendas, para meterle lo que sea, para intentar discutir y para que la oposición tenga, ¿por qué no? Porque tú tienes que empatizar, y aquí no se empatiza. Cuando se está gobernando, no se acuerda nadie cuando estaba en la oposición, ni agua, ¿no? O sea, yo entiendo que eso engrandecería inclusive más al grupo de gobierno. No, mira, vamos a probar porque yo creo que está bien y yo creo que sí. Y te la rogas y te dicen, no, la presento en la calle, pero lo hago yo. ¿Entiendes? Pero aquí hay un sentimiento, hablo a nivel general, hay un sentimiento que si la presenta la oposición, malo. Todo lo que venga de la oposición es malo, todas las iniciativas son malas. O sea, todo, no, habrá que mirarlo. Y no se trata de hermanitos de la caridad, en política estamos hablando. Se trata de la realidad, ¿sabes? Se trata de ver la realidad y de darle voz, ¿sabes? Que igual los ciudadanos dicen, pero mira lo que presentó el loco este, mira lo que han presentado estos tíos, tal, porque suele suceder así. Nosotros tenemos que ceñirnos y empatizar con la gente de la calle, ¿no?, y con la gente lo que nos transmite, para que luego lleguemos a un pleno y podamos defenderlo, porque luego, claro, con la maquinaria de la infraestructura de la administración local, pues al final termina diciendo, oye, y tendré razón al votarme en contra y al no aprobarme la moción, tendré razón, ¿entiendes? Y sin embargo han estado detrás de ti una parte del pueblo diciendo, mira, es que hace falta esto, es que esto es necesario, es que esto no sé qué, es que esto hay que darle para adelante. ¿Me comprendes? Y tú dices, sí, tendrá razón esta gente, me han votado en otra y aquellos no, ¿sabes?
Al final, pero yo creo que todo el mundo se lo entera. Y la gran mentira es que nadie se entera de lo que presenta la oposición, nunca en un ayuntamiento. O casi nunca. Don José Soria. Bueno, yo antes que nada quiero matizar una cosa que dije y no, como Nofre aludió a ella, yo no he dicho que me parezcan más, inclusive las hemos apoyado casi todas las mociones que presentan algún otro grupo con respecto a temas que no tienen nada que ver con el ayuntamiento de Telde. No tiene nada que ver. Nosotros los apoyamos, pero cada uno pues hace la política de la manera que entienda. Nosotros entendemos que hemos sido elegidos por los ciudadanos de Telde para defender los intereses de los ciudadanos de Telde. Otra cuestión es que apoyemos una moción que dice que la resolución de la ONU pues no se ha cumplido con el tema del pueblo saharaui. Nos parece perfecto y apoyamos esa moción. Y bueno, con respecto a las mociones, los plenos no pueden durar más de 4 horas. Por lo tanto, en una junta de portavoces que se celebran siempre la semana, el martes, creo que es el martes que viene, porque ya esta semana tuvimos una que fue ayer para las comisiones informativas de pleno y el martes para la configuración del orden del día. Nosotros a veces hemos llevado 4 mociones y en la junta de portavoces vemos que no hay tiempo material porque hay otros grupos que llevan mociones también. Y retiramos esta, vamos a llevar 2 y cada uno llevamos 2 para que haya tiempo, ¿no? Porque lo fácil, Jonay, es no presentar nada. Eso es muy fácil. Eso es facilísimo. Y nosotros cuando presentamos las mociones en el 90% de los casos es porque lo piden los ciudadanos. Por eso es la intención política, porque el ciudadano nos pide que le solucionemos algo que no se lo ha solucionado el gobierno. Bueno, y a través de las mociones pues intentamos de que el gobierno lo haga. Y después, es verdad, y Onofre lo reconoce, y es cierto, que como mínimo a los los grupos que presentan una moción para que se solucione un problema, como mínimo se les explica. Oye, mira, esto no se ha podido solucionar ni se va a poder solucionar porque es una ilegalidad. Y es posible que hayan cosas que la oposición pide y sea algo que no encaja dentro de lo que es la ley, ¿no? Y además también cuando se intenta solucionar, cuando se está solucionando el tema de la rehabilitación integral de Ginama, nosotros entramos en la prensa. Después que presentamos la moción, que se aprobó por unanimidad, el gobierno también, no sé si estaba en minoría y también tuvo que aprobarlo, también eso es una cuestión, ¿no? Porque es verdad lo que dice Paco, que cuántas veces presentas una moción y te dicen que no y al año siguiente la hace el gobierno. Eso es cierto, eso ha pasado muchas veces. Eso ha pasado muchas veces con un gobierno, de un color, de otro y de otro. Ha pasado porque políticamente se puede jugar de esa manera, ¿no? Pero qué más lógico es, oye, mira, ustedes presentaron una moción para una rehabilitación integral del Valle de Ginama. Hemos tenido unas conversaciones con el gobierno va a buscar una financiación en los próximos presupuestos y se va a solucionar esto. Lo que nosotros pedíamos en esa moción también es que era que por parte de los técnicos municipales se hiciera una valoración aproximativa de lo que costaría esa rehabilitación de los espacios públicos del Valle de Ginama. Tampoco sabemos si se ha hecho o si se ha hecho no nos han dicho nada. Esas son las cosas que estamos aquí debatiendo que son necesarias y que tú entiendes también que debe ser así, que debe como mínimo de tener al día un poco, pero es que al menos aquí en Telde no existe ese entente entre el gobierno y la oposición. No existe esa empatía porque está clarísimo, ¿no? Y no nos enteramos muchas veces por la prensa, y por la prensa, a través de la prensa pues hacemos las averiguaciones y a través de la prensa pues nosotros presentamos muchos escritos. Oye, ¿cuántos escritos tenemos presentados? Nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que esto está pasando. Nos hemos enterado y lo pedimos. El gobierno, como dices tú, el gobierno intenta pues, hacer su trabajo y gobernar, pero la oposición hoy aquí no pica, ni corta, ni nada, ¿no? Yo creo que algún día pues debía haber esas buenas relaciones en todas las instituciones públicas, porque eso es bueno al final para sacar las cosas adelante. Eso es bueno de llegar a consensos y no hacer exclusiones con los grupos que están en la oposición porque están en la oposición simplemente, aunque tengan la razón, pero como están en la oposición no le vamos a dar ni agua. Eso al final, ¿a quién se perjudica? Al ciudadano de pie. Onofre. Bueno, ya hemos entrado un poco en materia.
Me gustó lo de la voz del pueblo, la voz del barrio, la voz de la gente, la emoción, en alguna medida. Un tipo de emoción tiene... Bueno, creo que todas las mociones, aunque uno hable del pueblo palestino, aunque uno hable de las realidades internacionales, la posición que una ciudad como Telde tome, evidentemente es la voz de la gente, guiada evidentemente por un partido político al pleno, en donde también hay un componente ideológico, donde, bueno, pues esta moción sí está dentro de la sintonía de mi ideología política, la puedo presentar cuando no es una moción, evidentemente, de arreglar cuestiones concretas de barrio. Es cierto que no solo Telde, todos los ayuntamientos, y yo hablo de Canarias, porque no me quiero remitir a otro territorio del Estado español, se le pone poca importancia a algo que es tremendamente importante porque es la voz de la ciudadanía. Y hay que mejorar en esto, pero antes insistí en que la administración pública teldense tiene un problema de poner en orden sus infraestructuras, de poner en orden sus recursos humanos, de poner en orden sus competencias, las que son propias e impropias, y de poner en orden en un momento determinado todos sus procedimientos administrativos, además de la administración electrónica, para tener la transparencia oportuna y demás. Entonces son problemas tremendamente importantes y que nos llevan todas las energías y probablemente, y dije que en descargo, si es que se puede colocar el tema, este no es un reto que hasta que también venga el reglamento de pleno, pues se acometa en su verdadera dimensión. Y digo en su verdadera dimensión porque también estoy de acuerdo en otro de las cuestiones que colocaste, y dos cosas muy interesantes. Voz del pueblo me gusta conceptualmente, y el tema de que las mociones todas vayan, evidentemente, es el desarrollo del trabajo de cada partido político en el pleno, que aunque se tenga un solo escaño, pues ahí hay un número de ciudadanos que apoyaron ese escaño, y ese trabajo se tiene que ver, sea aprobado o no sea aprobado. Dicho esto, también es cierto que cuando que podríamos limitar las mociones, y yo estoy casi ya reglamentando en alguna medida, porque cuando hay un plan de acción de gobierno, por ejemplo, yo digo que nosotros apoyamos la moción del plan integral de Ginamar del Partido Popular, pero primero ni lo desarrolló, ni la moción tenía un concepto de plan, no desarrollaba qué significaba un plan integral, y además ya estábamos negociando con el gobierno de Canarias el plan integral de Ginamar. Bueno, pues vamos a votar que sí, pero vamos a votar que sí a algo que estaba tremendamente masticado, tremendamente exposicionado, y que en un momento determinado nos miramos todos y pues no sé a qué viene. Sin embargo, por ejemplo, Podemos, y vuelvo a que el gobierno en Telde sí está haciendo caso a las mociones. Otra cosa es que no tenemos esa mesa en donde se pueda, digamos, articular ni recursos humanos para poder llevar eso y poder tener esa relación. Hubo accidentes, ha habido accidentes en las dos calles principales, Manuel Álamo, Fernando Sagaceta y la de Manuel Álamo Alemán. Podemos colocó la necesidad imperiosa de acudir, aún estando en el plan, déjense de planes, aquí hay una moción concreta, acudan a colocar las barreras, porque me acordé también al decirlo, y las luces sobre los pasos de peatones, que han muerto alguna persona que otra, y ya lo estamos acometiendo. Faltaría que nos reuniéramos con Podemos y le dijéramos a Podemos, aquella moción que presenta hace 3 meses, nosotros estábamos en el plan, pero sí vimos, evidentemente, y se aprobó además, la necesidad de colocar esto por encima, porque no podemos esperar a que el plan se termine, venga o no venga, en qué condiciones viene, etcétera, etcétera. Y se va a cometer ahora mismo. Salió hoy la noticia y demás. Hombre, yo sinceramente, y no engaño a nadie, a mí sí que me gustaría que cuando consigamos en febrero del 2018 terminar el edificio administrativo y tener la administración electrónica dentro del edificio de San Juan, que tengamos en un momento determinado una página web en donde la calidad democrática sea nuestro siguiente reto, donde todo el trabajo de la oposición quede constancia y los proyectos que tiene el gobierno también queden constancia, para que así no solapar con mociones muchas veces lo que ya está proyectado. O sea, me vienes con la moción, pero si, mira, me vienes con la moción de asfaltar la garita, pero mira, está proyectado, vamos a asfaltar la garita en verano, no cabe. Bueno, vale, vamos, votamos todos a favor, pero está proyectado.
si también colocamos el proyecto en la página web, pues entonces ya la moción es como si fuese un sistema donde la moción no entra como consecuencia de que está proyectada. Y evidentemente estoy de acuerdo con Jonay con el tema de limitar las mociones, porque algunas veces se quiere colapsar el pleno para no establecer el debate sobre cosas importantes. O sea, es tremendamente importante regular las mociones, es tremendamente importante, aunque sea solo declarativa, convertirlas en algo más que declarativa. Yo también estaría hasta por regularla dentro de un reglamento donde pasaran de su rango y su rol de declarativa a declarativas, digamos, vinculantes, para que la moción tuviese un rango superior y que también el gobierno proyecte su plan para que cuando la moción es reiterativa, pues no colapse tampoco el pleno. Bueno, a mí me gustaría incidir con dos cosas que acaba de comentar el compañero del Partido Popular, con Pepe. Al comentario de lo fácil no es presentar nada, por supuesto que lo fácil sería eso, pero lógicamente eso no es lo lógico, no es un trabajo fácil, ¿no? Entonces, a eso yo creo que lo que habría que decir es que lo fácil es duplicar las mociones. Vemos casos en el que dos partidos políticos presentan la misma moción con el fin de, no sé si de sacar mayor crispación en muchos casos o a lo mejor marcarse un tanto. Entonces, aparte de eso, porque yo creo que sí había que decirlo, pero aparte de eso, otra cosa es que yo no comparto el comentario de no se escucha a la oposición. Yo creo que sí se escucha a la oposición. Lo que pasa es que la oposición a veces hace una política a través de emociones o a través de otros mecanismos más preocupadas en derribar, en no poner la mano conjunta, ¿no? Vemos casos como, por ejemplo, en el que el gobierno ha tenido que ser consciente de que la oposición tiene la verdad, y lo teníamos hace el último pleno, el tema de Taliarte, el tema del circo, otro caso en el que la oposición, en el que el gobierno ha tenido que también, lógicamente, ser consecuente en lo que dice la oposición, pero la oposición también tiene que ser benevolente. Por poner un ejemplo, recuerdo cuando el tema del taxi en Telde, estamos hablando de la anterior legislatura, en la que un partido político como el Partido Popular en Telde supo posicionarse en contra de lo que decía el Partido Popular en el Cabildo. ¿Hablamos de un enfrentamiento? No, hablamos de un posicionamiento en el que había que tirar todas a una. Y yo creo que esa es la política, esa es la voz del pueblo, en la que en la medida de las posibilidades la unión de formas de pensar, de partidos políticos, enriquece pues esas mociones, ¿no? Yo creo que tiene que ser un feedback, o sea, tiene que ser por parte del gobierno, lógicamente, comprender que las oposiciones que la oposición no está ahí para presentar mociones que hagan daño, pero también por parte de la oposición también tiene que ser una oposición constructiva, más allá de la posibilidad de poder hacer daño en un gobierno como en este caso, un gobierno de minoría que utilice pues esa herramienta para eso. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta tendrá la palabra don Francisco González, pero eso va a ser después de la publicidad.